Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla de hoy, en nuestro espacio de charlas de los viernes, y continuamos. Esta ya es la tercera charla que le dedicamos a la historia de Camille Claudel y Auguste Rodin. Probablemente terminemos hoy, ¿no? Creo que hoy podemos cerrar este caso de estudio. Y bueno, no recuerdo exactamente en qué. Perdón, está en pausa, disculpe. Decía que no recuerdo exactamente en dónde nos quedamos, o sea, que quedaba pendiente de la sesión pasada. Tengo algunas ideas. Sé que, por ejemplo, quedó pendiente hacer la comparación de la carta de Camille con el hermano, ¿verdad? La carta de Camille Claudel con el hermano Paul, y ver los diferentes indicadores astrológicos en algunas fechas claves, en particular en la fecha en la que ella es internada, ¿no? Esa sería, digamos, una fecha que valdría la pena observar con lupa. Eh, estuvimos viendo, déjenme poner pausa un momento. Ajá, decía que eso, la semana pasada estuvimos viendo también una serie de obras de Camille Claudel y haciendo relaciones con su carta natal, ¿no? En particular, nos detuvimos en la Edad Madura, ese grupo escultórico en el cual refleja toda la tensión del triángulo amoroso que vivía con Auguste Rodin y Rose, la, la esposa amante de Rodin. Y vimos esta otra que también era importante, esta Niobe herida, porque era la última escultura, la última obra que hizo Camille Claudel, o por lo menos que se conserva de ella. Y luego, unos años más tarde, sería internada, ¿no? Y teniendo en cuenta todo el peso de la figura materna en ese proceso de internarla y condenarla a un aislamiento absoluto desde allí hasta su muerte, teniendo en cuenta el peso, como digo, que en ese proceso tuvo la figura materna. Bueno, resultaba interesante que el mito de la Niobe herida tuviese que ver precisamente con la muerte de una hija, ¿verdad? La Niobe es la hija de Niobe. La muerte de una hija precisamente por la actitud de la madre, o las actitudes o los pecados de la madre que llevan como castigo a la muerte de la hija. Entonces, evidentemente hay también allí una relación. Eventualmente puede ser que retomemos alguna de estas ideas, alguno de estos hilos, pero simplemente quería como recordar un poquito en qué nos habíamos quedado o qué cosas habíamos estado tocando al finalizar la sesión pasada. Vamos con la carta de Camille. Vamos a colocarla. Por cierto, ¿no? Bien interesante los tránsitos de hoy. Estamos comenzando esta sesión. Déjenme poner, déjenme poner exactamente el momento actual. A ver, a ver, ajá. Sí, exactamente, tenemos la luna en el grado 6, Lilith natural en el grado 6, Lilith osculatriz en el grado 6. Tenemos, precisamente hablando de lo maternal, tenemos una luna en su apogeo en Cáncer en el momento actual. Lo de la luna en el apogeo significa que Lilith natural y Lilith osculatriz están las dos en conjunción y la luna está en conjunción con ellas, ¿no? Me parece curioso que la sesión de hoy, donde uno de los temas tiene que ver con este tratamiento tan duro, ¿verdad? Tan oscuro, tan en la sintonía de Lilith, que tiene esta figura materna de Camille Claudel hacia ella, corresponda a un momento en el que la luna en Cáncer, ¿verdad? En el signo de su regencia, y por lo tanto una luna fuertemente conectada con el tema de lo maternal, esté allí, ¿no? En conjunción con Lilith natural y Lilith osculatriz. Este, el,
Perdón, disculpa, había puesto, perdón, no había, no, disculpen que no había leído lo que habían escrito, ya activé el Join Me, perdón. Estaba viendo antes tenía la imagen de la nueva herida, ahora tengo la carta del momento actual, ¿no? Simplemente estoy viendo la carta del momento actual, y me llamaba la atención cuando puse la carta cuando abrí el programa para poner la carta de Camille, me llamó la atención que justo en este momento tengamos una conjunción de la luna con Lilith natural y Lilith osculatriz. Por supuesto que esto ocurre cada vez que la luna está en su apogeo, ¿no? Cada vez que el apogeo de la luna es el punto de su órbita en el que está más alejada de la Tierra, ¿no? Ese punto en el que la luna alcanza el punto de máximo alejamiento de la Tierra es lo que se llama el apogeo, y en ese momento el foco vacío de la elipse lunar, que es Lilith natural, y el apogeo oscilante de la luna, que es Lilith osculatriz, están las dos alineadas, caen en el mismo punto, y la luna está en ese mismo punto. Entonces, esto simplemente significa que en este momento la luna está particularmente conectada con ese arquetipo de Lilith, que sabemos que en su lado negativo tiene que ver con el devorar, ¿no? O sea, si la luna nutre, Lilith devora. Y entonces, bueno, nada, me pareció curioso que justo estaba hablando de este tema de la relación tensa, ¿verdad? De la figura materna, en la vida de Camille Claudel. Pero nada, era simplemente algo que me llamó la atención. Vamos con lo que nos interesa. Vamos a colocar la carta de Camille, ahí está. Y bueno, podemos ir por varias vías. Yo creo que una vía natural sería observar los diferentes indicadores de su clima astrológico precisamente para Viviana dice, siempre la luna en cáncer está en su apogeo. No, para nada. O sea, el apogeo de la luna puede caer en cualquier signo. Digamos que el apogeo de la luna es ese punto en el cual la luna está en su máxima distancia de la Tierra, y como todo el tiempo el sistema se está moviendo, eso puede caer en cualquiera de los 12 signos del zodiaco. Cualquiera de los 12 signos del zodiaco puede corresponder al signo en el que la luna está en su apogeo. Por cierto, olvidé también. Disculpen. Se me había pasado este comentario de Vicky, que me pedía que más adelante retomara la relación de Camil con la madre. Bueno, sí, no podemos hablar de eso nuevamente. Claro, el primer punto para hablar de la figura materna es por supuesto la luna, ¿no? La luna de Camil, esa luna de Camil en Aries, en conjunción con Neptuno, o muy cerca de Neptuno, o sea, está a 6 grados, un poco más de 6 grados, no 6 grados, está a 6 grados, y esos 6 grados son una conjunción. Los dos planetas que están a 6 grados se consideran en conjunción. Es una conjunción amplia, pero lo es, ¿no? Entonces es una luna en Aries, es decir, una luna agresiva. Perdón, disculpen un momento. Ajá, entonces les estaba comentando, les estaba diciendo que la luna en Aries ya representa una relación con la figura materna, que está asociada al conflicto, ¿no? O sea, que es lo que vinculamos con Aries, ¿no? Es el signo de la autoafirmación, de la energía, del poner cosas en marcha, pero también un signo potencialmente vinculado al conflicto. La cercanía con Neptuno, habla al mismo tiempo como una especie de idealización, o de necesidad de vivir experiencias que no logran materializarse en el mundo concreto, o sea, experiencias, como digo, idealizadas, relacionadas con la figura materna. O sea,
Es decir, por una parte hay una cierta dificultad para entrar en contacto con el aspecto nutritivo de la madre, porque una luna en Aries no es una luna particularmente nutritiva, pero por otra parte, la cercanía de Neptuno hace que se anhele una fusión emocional con la madre. Esa sería la mayor dificultad, ¿no? Con esta ubicación, porque hay muchas personas que tienen una luna en Aries bueno, simplemente tienen una relación con la figura materna que está caracterizada por el dinamismo, por la acción. La madre puede ser una persona activa, una persona o sea, que impulsa al hijo a actuar, o sea, el tipo de persona que tiende a inyectarle energía a su relación con el hijo. Entonces, no necesariamente es algo negativo, pero si unimos esa presencia de la luna en Aries con ese Neptuno tan cerca de la luna, que de alguna manera habla de esa aspiración, sí, ¿verdad? Me imagino que una luna en Aries puede ser exigente, pero al mismo tiempo, como digo, al estar Neptuno tan cerca de la luna, hay como una aspiración de cercanía, de vínculo, y eso es lo que puede terminar generando la tensión, uno de los factores que pudo terminar generando la tensión con la figura materna. O sea, simplemente era difícil establecer una relación que reflejara la realidad de esa luna en Aries y al mismo tiempo pudiese satisfacer las aspiraciones de ese Neptuno tan cerca de la luna. El otro factor, por supuesto, que también genera presión en la relación con la figura materna, es la presencia de Quirón en la casa 4 y de Lilith natural en la casa 10. Vamos a comenzar por aquí, ¿no? La Lilith natural de Camille estaba en la casa 10, o sea, primero, por partes. No existe ningún consenso, como creo que ya se los he dicho en otras ocasiones, sobre cuál de las dos casas, si la 10 o la 4, representa a la madre y cuál representa al padre. No existe ningún consenso astrológico en ese sentido. Pero lo que uno siempre puede afirmar es que el eje casa 10, casa 4 va a estar relacionado con la pareja parental, ¿no? Es decir, con el padre y la madre, ¿no? Que en algunas ocasiones vamos a tener elementos de la madre en la casa 10, otras veces elementos del padre allí, y lo mismo con la 4. A veces representa al padre, a veces representa a la madre. Pero lo cierto es que en ese eje nos encontramos por una parte a Quirón, que representa heridas, ¿verdad? Quirón que tiene que ver con el tema de las heridas, con el tema del dolor, y ese Quirón le está haciendo cuadratura al Júpiter de Camille, que es el regente de su sol, ¿no? Y definitivamente un punto importante y sensible de la carta. Y en la otra casa, en la casa 10, tenemos a Lilith natural, que es una figura que tiene una conexión ya de por sí con el tema de lo maternal, porque sabemos que es la sombra de la luna, ¿no? Es la sombra de lo femenino maternal. Y como decía antes, si la luna nutre, Lilith natural devora. Entonces, esta Lilith natural en la casa 10 tiende a ser un punto también de contacto con la figura materna, es decir, que la relación con la madre no solamente pase a través de esta luna en Aries en conjunción con Neptuno, sino también a través de esta Lilith natural en casa 10, en cuyo caso, bueno, tenemos que ese indicador que tendría que ver con la madre está en cuadratura con el sol. O sea, el sol que representa el núcleo de la identidad y representa la creatividad, recibe una cuadratura de esa Lilith natural. Una cuadratura bastante exacta, ¿no? Porque Lilith natural en el grado 17 y el sol en el grado 16. Entonces, las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas serían las que estarían dificultando la relación con la madre. Por una parte, ese emplazamiento de la luna en Aries, tan cerca de Neptuno, y por otra parte, la Lilith natural, la sombra de la luna, en cuadratura con el Sol. Para completarlo,
tenemos entonces ese Quirón en la casa 4 en cuadratura a Júpiter, que en todo caso, ya más allá de si hablamos del padre o de la madre, estamos hablando del hogar, estamos hablando de la percepción del hogar, de la percepción del mundo familiar, y definitivamente ahí hay un tema de herida, un tema de dolor. Entonces, yo lo que diría es que la suma de los tres factores, la herida en el tema, en la zona del hogar, ¿verdad? La herida en el área del hogar, la sombra de la luna en cuadratura con el sol y la presencia de la luna en Aries en conjunción con Neptuno serían los factores que terminaron dificultando la relación de Camille con la madre. No sé si con eso contesto tu inquietud, Vicky, pero en fin, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre ahora con respecto a la relación de Camille con la madre. Claro, otra cosa sería si tuviésemos la fecha de nacimiento de la mamá de Camille Claudel, ¿no? Pero es una fecha que realmente no he buscado, pero me parece que puede ser difícil de encontrar, puede ser difícil de conseguir, ¿no? Porque en realidad no es un personaje que por méritos propios pudiese tener un estudio, ¿no? Sobre ella. Ok, bueno, eso que estás preguntando, Vicky, ¿verdad? Y todos esos aspectos en relación con la madre hasta el punto de no verla y olvidarla en esos 30 años de reclusión. Como te digo, uno tendría que ver también la carta de la madre. O sea, lamentablemente no tenemos los datos de nacimiento, ni siquiera la fecha de nacimiento de la madre. Por lo menos yo no lo he buscado. No sé si buscándolo aparezca, ¿no? Pero tendríamos que tener por lo menos eso, por lo menos la fecha de nacimiento de la madre para poder hacer un análisis de ese estilo y tratar de entender esa reacción química entre las dos. Pero algo así como que ya viendo la carta de Camille, uno puede empezar a vislumbrar una figura materna, como decía hace un rato, devoradora. A ver, Viviana dice, parecería que es más compleja que lo que se ve en esta carta solamente. Bueno, no lo sé, o sea, como digo, ¿no? Tendríamos que agregar la carta de la madre para poder hacer un análisis completo, pero a mí, o sea, ya nada más esto de la Lilith natural en cuadratura con el Sol, esto de que la Lilith natural esté en cuadratura con el Sol, a mí me parece que ya es un indicador bastante fuerte, ¿no? O sea, fíjense que además Lilith natural es el indicador más alto de la carta. O sea, es el indicador que se encuentra más cerca del medio cielo. Si además resultara que hay un pequeño error en la hora de Camille, o sea, y nació un poquito antes de las 5, entonces sería el regente del medio cielo. El sol sería el regente del medio cielo. Entonces sería Lilith natural como indicador más alto de la carta en cuadratura con el regente del medio cielo, ¿no? Entonces, ya nada más eso sería suficiente para entender una relación particularmente tensa y, como dije antes, devoradora, o sea, la figura de la madre dragón, o sea, la figura de la madre dragón se puede constelar alrededor de una cuadratura de Lilith al Sol. Entonces, sí, ok, puede ser que si agregamos la carta de la madre, encontremos alguna cosa así terrible, qué sé yo, unos aspectos, unas tensiones que nos permitan entender ese lanzar a la hija en el manicomio y olvidarse de ella. Pero ya nada más que viendo la carta de Camille y viendo cómo aparece la figura materna allí, bueno, creo que por lo menos lo mínimo que podemos decir es que es consistente. O sea, hay una cierta consistencia entre los acontecimientos y lo que estamos viendo acá. Sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto de la Lilith natural tan alta y en cuadratura con el Sol.
Claro, por otra parte tendríamos a Quirón, en cuadratura con Júpiter, y eso también, sería otro factor, porque el Quirón viene desde la casa 4, casa del hogar. Lo cierto es que el Sol y Júpiter en Sagitario, que en principio son unas posiciones tan favorables, ¿verdad? Tan expansivas, tan luminosas. Bueno, cada uno de los dos está recibiendo, una buena cuadratura, que termina, dificultando la expresión de toda esa luz. Vale, perfecto, ¿no? Eso, claro, podría dar, o sea, podríamos extendernos más por allí, pero como digo, nos falta ese dato de la fecha de la madre. Vamos a ver lo que les había propuesto, lo que me parecía que deberíamos revisar, que es lo de la fecha, ¿verdad? La fecha en la que es internada, ¿verdad? Vamos a colocar la fecha en la que ella es internada y vamos a ver, cómo se ve esa fecha desde el punto de vista de diversos relojes, ¿no? Vamos a ver, diversos relojes. Vamos a comenzar, vamos a comenzar viendo, ok, vamos a comenzar viendo los tránsitos, ¿no? Que evidentemente es el tema. Ah, perdón, disculpen, aquí, tengo, ajá, ok, ya. Ahora sí. Vamos a comenzar viendo los tránsitos, que es el primer reloj, ¿no? No es el único, y muchas veces los acontecimientos aparecen, señalados a través de otros relojes, pero definitivamente los tránsitos son el primer reloj que uno tiene que revisar. O sea, es el telón de fondo, que va a estar operativo, en ese momento que estamos estudiando. Entonces, ¿qué tenemos allí? Bueno, un primer punto que definitivamente es, notable, es impresionante, es que todo esto ocurre precisamente en la época en la que Quirón le estaba haciendo conjunción al Quirón natal. Fíjense, ¿ves? Esto está ocurriendo precisamente en la época del retorno de Quirón. Si vemos eso, ¿verdad? Si vemos eh, ajá, entonces, decía que esto está ocurriendo, ¿verdad? Toda esta experiencia está ocurriendo precisamente en la época, en la cual, Camille estaba viviendo el retorno de Quirón. Ese retorno de Quirón comenzó el año anterior, en 1912, pero, era totalmente operativo, estaba en un punto de gran exactitud precisamente en esa época, de marzo de 1913. Ya aquí, cuando ya estaba internada, incluso creo, si no me equivoco, bueno, no creo que fue en 1914 que la cambiaron de hospital, pero aquí ya estaba internada, ¿no? Entonces, el punto en el cual a ver, 52 años, sí, bueno, me imagino, ¿no? A ver, estamos hablando de que todo esto ocurrió en 1913, ¿verdad? En 1913 le restamos 1864, a ver, 49, no, 49, no 52, 49. Es que, claro, tú dijiste 52, bueno, no, igual estaba pisando ya los 50, pero era en sus 49. Sí, pero es que el retorno de Quirón no siempre es a los 52 años. Recuerda que, hay zonas del zodiaco en las cuales Quirón se mueve más rápidamente que en otras. Entonces ella, la internan a los 49, o cercana a los 49, porque ella cumplía en diciembre, así que a los 48. Realmente esto debió ser a los 48. En diciembre de 1913 sería que cumplía los 49. Lo cierto es que cumplió los 49 estando en el manicomio. Bueno, pero lo que decía, ¿verdad? Es que, ese retorno de Quirón, era, totalmente operativo, era exacto,
en ese momento en el que la internan. Vamos a poner la escala un poquito más amplia. Ok, ahí está, ahí lo ven, ¿no? El punto de exactitud fue aquí el 25 de febrero y a ella la internan aquí el 13, ¿verdad? El día 13 de marzo, perdón, el día 10, perdón, el día 10 de marzo, el día 10 de marzo de 1913, el día 10 de marzo, la internan, ¿no? Y fíjense que Quirón está todavía a menos de un grado de su posición natal, o sea, el tránsito es exacto, es decir, el acontecimiento se dio en el momento en el cual Quirón estaba activo, estaba marcando el momento. Además, recuerden que 7 días antes, el 3 de marzo, muere el papá, o sea, es el momento en el que muere el papá, ¿no? Entonces, todavía más cerca del momento de la exactitud. Y nosotros podemos entender que toda esta zona está caracterizada por ese tema del dolor quironiano que ella estaba viviendo, ligada a la familia en general, al padre en particular, vive la pérdida del padre y la pérdida del padre representa también el quedar a la merced del resto de la familia, en particular de la madre, que termina encerrándola en el manicomio. Entonces, este contacto de Quirón a Quirón natal definitivamente es como la gran clave para entender ese momento. Pero además de eso, cuando ya no estamos pensando como en ese telón de fondos, en lo que son los indicadores que le van dando forma al momento, sino pensamos en el momento en sí mismo, ¿no? Cuando tratamos de ver con lupa ese momento, bueno, ahí nos tenemos que fijar en el hecho de que Lili Osculatriz estaba en ese instante pasando por esa posición. O sea, Quirón es, o sea, dentro de estas distintas agujas de nuestro reloj astrológico, Quirón es una aguja que se mueve lentamente, pero Lilico Osculatriz es una aguja que se mueve muy rápido. Entonces, por eso es el tipo de indicador que personaliza el instante, que determina el sabor que podemos asociar a ese instante específico. Entonces, si vemos los tránsitos de Lilico Osculatriz, vemos la conjunción de Lilita a Quirón, vemos que esa conjunción fue exacta el día 10. O sea, exactamente ese día en el cual la llevan al manicomio, le ponen una camisa de fuerza y se la llevan al manicomio, es justo el momento en el que Lilith Osculatriz está pasando sobre su Quirón natal. Claro, uno podría decir, bueno, no, Lilith Osculatriz pasa por ese Quirón a cada rato, es decir, se mueve muy rápido, ¿verdad? Es un indicador que se mueve rápido, puede pasar varias veces por allí, pero no es tan cierto, no es tan cierto, porque claro, se mueve rápido, pero siempre está cerca del Lilith natural, entonces para acercarse a esta zona de la carta, tiene que ser la época en la que el Lilith natural esté a unos 45 grados máximos de Quirón, o menos, de Quirón natal. Y además de eso, lo importante es que no en cualquier momento que estas Lilith estuviesen tan cerca de Quirón, íbamos a tener a Quirón en tránsito, sensibilizando esa zona de la carta. Entonces, por eso es que eso resulta tan llamativo. Además, por supuesto, por la naturaleza del indicador, ¿no? Lilith Osculatriz está asociado al caos, ¿no? Está asociado a la locura en buena medida, o por lo menos a la percepción de la locura. O sea, muchas veces Lilith Osculatriz, igual que Lilith natural, pueden estar asociados a un momento en el que somos percibidos a través de ese cristal desorganizador, caótico, asociado a las Lilith. Entonces, ese momento en el cual le están poniendo la etiqueta de loca, ¿verdad? Se la están llevando al manicomio y una vez que la llevan al manicomio, inmediatamente le van a colocar un diagnóstico, ¿verdad? Le van a poner un diagnóstico como una etiqueta
y van a decir, bueno, esta mujer es, no sé, esquizofrénica o paranoica o lo que sea que hayan dicho que era, pues, ¿no? Vicky dice, dolor elevado a la enésima potencia, totalmente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, o sea, el dolor de Quirón era lo que estaba sobre el tapete, el paso del ilico culatriz lleva ese dolor a manifestarse a través del caos, a través de esa, de esa naturaleza desorganizadora de la lilicoculatriz. Este, por otra parte, el otro indicador que por supuesto nos tiene que llamar la atención es Plutón, ¿verdad? Fíjense que ella tenía a Saturno en el grado 27 de Libra, Urano en el grado 27,54 de Géminis, y en ese momento Lilith natural estaba en el grado 27 de Acuario y Plutón en el grado 28 de Géminis. ¿Qué significa eso? Que ese trígono que en su carta natal hay entre Saturno y Urano, ¿verdad? El Saturno y el Urano de ella en su carta natal están en trígono, terminaban de cerrar un gran trígono con Plutón y con Lilith natural. Claro, cuando uno ve un gran trígono, uno puede tener la tentación de pensar en cosas agradables, ¿no? Algo así como que los trígonos van a estar asociados y los grandes trígonos en particular van a estar asociados a experiencias gratas, luminosas, pero sabemos que no es así, o sea, todo depende de la naturaleza de los planetas involucrados. Exactamente, correcto. Depende de los ingredientes, como dice Viviana. Estamos hablando de Plutón, el planeta de las experiencias extremas, intensas, que me mueven el piso, que me llevan al borde del abismo, que me llevan a los límites, en la casa 8, que es la casa natural de Plutón, haciéndole conjunción a Urano, un planeta que tiene que ver con lo imprevisto. Y por otra parte, el gran trígono se termina de completar con Lilith natural. Correcto, además, Géminis, que es un signo mental, ¿no? Totalmente de acuerdo. El gran trígono está ocurriendo en signos de aire, ¿no? Está ocurriendo entre Géminis, Libra y Acuario, y por supuesto eso también subraya en general el tema de la mente como protagonista de esta historia. Pero como digo, Lilith natural también está involucrada en el gran trígono, y fíjense, ¿no? Es Lilith natural, precisamente esa sombra de lo femenino maternal, muy cerca de la cúspide de su casa 4, es decir, una Lilith natural, que puede precisamente estar sugiriendo esa intervención de la familia, capitaneada por la madre, como el otro factor, ¿verdad? El otro, exactamente, angular, poderosa, por lo menos cerca de un ángulo. No está angular porque no está en la casa 4, pero sí está en conjunción con un ángulo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Está muy marcada, está muy poderosa porque está muy cerca, ¿verdad? Del ángulo de la carta. Incluso, siempre hemos tenido la duda de la hora de nacimiento de Camille, ¿no? O sea, podría ser que Camille haya nacido un poquito antes, ¿no? O sea, nosotros tenemos las 5 de la mañana, pero si nosotros movemos un poquito, la hora de nacimiento de Camille, vamos a suponer que ella hubiese nacido a las 4:50, que ella hubiese nacido a las 4:50 de la mañana, en lugar de a las 5, y hayan redondeado la hora a las 5 de la mañana, bueno, en ese caso, la Lilith natural habría estado en conjunción con el ascendente, perdón, con el fondo de cielo, en conjunción con el fondo de cielo. Claro, eso también significaría que Plutón estaba mucho más cerca de la cúspide de la casa 7, seguiría estando en casa 6, seguiría siendo un Plutón en casa 6. Yo sigo creyendo que la idea de un Plutón en casa 6 definitivamente cuadra, para la carta de Camilo, o sea, por lo menos un Plutón que hunde sus raíces en la casa 6, pero perfectamente podría ser un Plutón que está en la casa 6, pero todavía más cerca de la cúspide de la 7. Y fíjense que con ese pequeño ajuste en la hora de 10 minutos, tendríamos que el día
en el que es internada, esa Lilith natural, formando parte de ese gran trígono, estaría precisamente en el fondo de cielo. Este ajuste a mí me llama la atención por otros elementos, ¿no? Que también pareciera que cuadraran mucho mejor cuando uno hace ese movimiento, ¿no? Cuando uno coloca la carta por allí, más o menos, ¿no? Minutos más, minutos menos alrededor de esa hora. De hecho, vamos a verlo, vamos a ver otros indicadores. Estos que acabamos de mencionar son para mí los más llamativos, ¿no? O sea, hay otros, por supuesto, pero estos serían los más llamativos. Claro, olvidé mencionar que el gran trígono se cierra, ¿verdad? Ese gran trígono se cierra sobre Saturno en la casa 12. Y esto es lo que hace impresionante la manifestación de ese gran trígono, porque resulta que el punto en la carta de Camille, en el cual, por decirlo así, toda esa energía termina manifestándose, porque es el planeta, dentro de los planetas de la carta involucrado, es el planeta de movimiento más rápido, ¿no? Saturno se mueve mucho más rápido que Urano, entonces ese punto, que es el que se mueve más rápido, es como el punto que recibe de forma natural la energía del gran trígono. No es que la energía no fluya en todos los ángulos, pero algo así como que es natural, que la presión que ejerce Plutón sobre Urano y Lilith natural en ese ángulo de la carta, de alguna manera termine activando ese Saturno que está en la casa 12, la casa que tiene que ver precisamente con el manicomio, que tiene que ver con la pérdida de libertad, es decir, que tiene que ver con la experiencia que ella está viviendo, y que además de por sí, Saturno es un planeta que tiene que ver con la restricción. Entonces, que justo en ese momento le pongan una camisa de fuerza, eh, eh, es Libra, Libra, Saturno está en Libra, Saturno está en el 27 de Libra. Saturno está en el 27 de Libra, entonces, que justo en ese momento ella viva una experiencia saturniana literal, ¿no? La restricción de la camisa de fuerza. Estamos colocando el tema de los límites de Saturno y el tema del manicomio, el tema de la locura y del manicomio asociado a la casa 12, ¿no? Entonces, la manifestación del gran trígono es a su manera perfecta, pero no por perfecta deja de ser terrible. O sea, igual que es perfecta, es terrible. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro cuando vemos este tipo de configuraciones, grandes trígonos y otras similares. De lo que estamos hablando es de la tormenta perfecta. Estamos hablando de que las energías de los planetas se vinculan de una forma particularmente impactante, ¿no? Particularmente clara. Pero esa energía de los planetas no necesariamente significa o sea, que se unan armónicamente las energías de los planetas, no significa que los acontecimientos que emergen de esa energía o se relacionan con esa energía sean acontecimientos armónicos. Ejemplos históricos tenemos cualquier cantidad. Y como ya les he mencionado en alguna ocasión, estudiar la carta del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, esa carta del 11 de septiembre del 2001, es más que suficiente como para que quedemos escarmentados de colocar excesivas expectativas en la bondad de los trígonos. Lo que son es poderosos, lo que son, como digo, ¿no? Son los ingredientes de la tormenta perfecta, ¿no? En este caso. Ok, entonces esos son los indicadores más importantes. A ver, Vicky dice, la oposición Neptuno a Venus natal desconfigura con su ambiente confuso su identidad femenina. Sí, sí, no, tienes toda la razón. Este contacto Neptuno-Venus es importante. No era tan exacto en ese momento, pero sí, forma parte de la historia. Fíjate que ese contacto de Neptuno a Venus fue exacto el año anterior.
O sea, bueno, incluso el anterior y el anterior todavía a ese. O sea, entre 1911 y 1912 fue que ella vivió esas oposiciones de Neptuno a Venus. Y probablemente eso tuvo que ver con todo lo que fueron esos años. O sea, recuerden que si a ella la encierran en el manicomio, apenas muere el padre, es porque precisamente en esos años anteriores ella había tenido un comportamiento que simplemente era anormal, ¿no? O sea, encerrada en su casa, esculpiendo, pero destrozando los mismos, las mismas obras que iba haciendo, ¿verdad? Por una parte esculpía y por otra parte le caía martillazos a lo que esculpía, precisamente por ese temor de que se lo quitaran, ¿no? Algo así como que era la única manera de evitar que le arrebataran sus obras. Bueno, todo eso, ese encierro y esas actitudes pudieron tener que ver en buena medida con ese tránsito de Neptuno que ella había tenido entre 1911 y 1912. Ya para el momento en el cual la interna, el tránsito estaba de salida, ya en ese momento estaba de salida. Otro que también puede ser interesante es el quincuncio de Neptuno a Lilith Copulatriz, perdón, a Lilith 1181, el quincuncio de Neptuno a Lilith 1181, que ese sí estaba más activo, aunque igual era un tránsito de los años anteriores, pero digo, ese podría ser más interesante porque estaba más cerca de la exactitud y sabemos que Lilith 1181 también tiene que ver con esto del rol de víctima, ¿no? Y ella en buena medida termina siendo una víctima de la familia, ¿no? Entonces, o sea, en fin, en todo caso, Neptuno, estoy de acuerdo contigo en que Neptuno también era importante dentro del conjunto total, ¿no? Dentro de la configuración completa que estamos estudiando. En ese mismo sentido, bueno, también puede ser interesante que la luna haya estado en Aries, o sea, precisamente la luna estaba en Aries ese día, no sabemos a qué hora fue que ocurrió esto, esta carta está calculada para el mediodía y no sabemos a qué hora fue que esto ocurrió, si la internaron en la tarde o si la internaron en la mañana, pero si fue después del mediodía, hay una gran probabilidad de que la hayan internado, de que la hayan puesto esa camisa de fuerza en el momento o en las cercanías del momento en el que la luna en Aries le estaba haciendo conjunción a Lilith 1181 también en Aries. Y eso definitivamente sería significativo, ¿no? El que la luna en Aries, que remite por supuesto a esa luna natal y a la relación difícil con la madre, estuviese en conjunción con Lilith 1181, que tiene que ver con el tema de los sacrificios. De todas, esa luna, durante su tránsito por Aries ese día, estaba activando por quincuncio la Lilith natural en la casa 10, ¿no? La Lilith natural en la zona alta de la carta. Entonces, de todas, este paso de la luna por Aries es interesante, pues no es que vamos a decir que esto es el disparador. El disparador definitivamente sería ese Quirón y ese trígono de Plutón Lilith natural completando el gran trígono con Urano y Saturno natales. Esos serían los grandes indicadores. Y si uno va a tratar de buscar el fósforo, o sea, a veces en los tránsitos la cosa funciona así, ¿no? Como que hay varios indicadores que representan el combustible y hay otro indicador que es como el fósforo arrojado al combustible. En ese caso, el fósforo arrojado al combustible sería Lili Copulatriz pasando sobre el Quirón natal. A ver, Viviana dice, hay un dedo de Dios formado por lunas negras. Bueno, sí, el vértice, ¿verdad? El vértice sería la Lilith natural, pero, a ver, fíjate,
Los quincunциos que salen del Lilith natural son quincuncio, a ver, quincuncio a la luna, por una parte, quincuncio a la luna, y quincuncio a Lilith, correcto, o sea, perdón, no, a Marte, perdón, quincuncio a Marte. Es decir, sería Marte y la luna, ¿ok? Marte y la luna serían los que estarían haciendo el quincuncio sobre el Lilith natural. Y con respecto a la Lilith en tránsito, en relación a las posiciones natales, tendríamos nada más un quincuncio a Lilith osculatriz. Es decir, lo que tenemos son muchos quincunциos, pero realmente no hay un dedo de Dios con todas las de la ley en la configuración. Sí hay definitivamente una activación por quincuncio del Lilith natural, de la luna. O sea, la luna ese día por quincuncio estaba activando al Lilith natural. Eso sí, definitivamente lo tenía. Yo desde acá lo veía a cúspide de 6. Sí, bueno, es a la luna. O sea, fíjate, a la luna y claro, también a Lilith 1181. Lilith 1181 también le estaría haciendo quincuncio, ¿no? Lilith 1181 y la luna, las dos, estarían en quincuncio con Lilith natural. Pero lo que digo es que no, o sea, el dedo de Dios se estaría formando con Marte y sería muy amplio, sería ya de 3 grados, ¿no? O sea, para terminar de formarlo, ¿no? Sí, correcto, sería Lilith natural, perdón, Luna y Lilith 1181 por una parte, Marte por la otra, cerrando el dedo de Dios sobre la Luna. Y sí, ¿no? O sea, definitivamente es una configuración que llama la atención, pero digamos que no es que sea una configuración exacta, ¿verdad? El Marte, el quincuncio de Marte a la Lilith es de 147 grados, ¿no? O sea, es decir, es de casi 3 grados de orbe, entonces es un quincuncio amplio, ¿no? O sea, para ser quincuncio el orbe es más o menos amplio. En todo caso, generoso. Pero sí, o sea, aporta su granito de arena. O sea, definitivamente aporta su granito de arena. Es muy probable que esto haya sido todavía más fuerte, que esto del dedo de Dios que tú dices, Viviana, se haya realmente manifestado en los días sucesivos. Es decir, cuando una vez que a ella la encierran, la percepción que ella puede tener de lo que está ocurriendo y de la responsabilidad de la madre en lo que está ocurriendo, se pudo haber acrecentado en la medida en la que este Marte iba avanzando y entonces se acercaba a hacerle el quincuncio exacto y entonces se formaba ese quincuncio de Lilith 1181, Marte y Lilith natural. Y entonces ahí sí lo debió sentir con fuerza, Lilith 1181 haciéndola sentir víctima, la luna negra, Lilith natural, en la parte alta de la carta como esa madre poderosa que le limita la libertad. O sea, ahí sí, ¿no? Los días sucesivos, esto debió alcanzar mucha fuerza. El mismo Marte en la casa 3 siendo la casa 3 la casa de los hermanos y que haya sido el hermano Paul el que la encerrara, ¿no? El que firmara los papeles, ¿no? Todo eso seguramente ella lo vivió a través de ese quincuncio en los días sucesivos. Pero el propio día del encierro, definitivamente yo creo que los indicadores protagónicos son los que ya mencionamos, pues, ¿no? A ver, Viviana dice, y los tratamientos que habrán sido tremendos exactamente, tal cual, claro. La misma Lilith 1181 está entrando en la casa 6, casa del cuerpo, casa de la salud, y sabemos que la casa 3 es casa de los hermanos, pero también es la casa de los procesos mentales, ¿no? De la mente analítica. Entonces, efectivamente, pudo tener que ver con el shock que pudo recibir y la manera en la que la pudieron tratar en esos primeros días en el manicomio. Vale, vamos a ver otro reloj, vamos a ver esta misma fecha a través de otro reloj. Y creo que puede ser interesante, creo que puede ser interesante que lo observemos a través de otro reloj,
por esto, este cambio en la hora, ¿verdad? Esta carta calculada para las 4:50 con la que estamos trabajando ahorita. Yo vi algo que realmente me llamó mucho la atención a nivel a nivel de revolución solar. Vamos a, vamos a verlo, vamos a ver la revolución solar de Camille para ese año, ¿no? La revolución solar de Camille, para ese periodo, 1912, 1913. Es decir, esta es la revolución que comenzó en diciembre de 1912 y dura hasta diciembre de 1913. Podemos trabajar con la revolución sin problema porque sabemos que ella estaba en París, sabemos que ella cumplió, o sea, estamos 100% seguros de que ella cumplió años en París porque precisamente el año anterior, en 1912, corresponde a un momento en el que ella tenía esa dificultad para abandonar su casa, ¿no? Ella estaba encerrada en su casa y estaba viviendo como una ermitaña allí en su casa. Entonces sabemos que cumplió años en París. Entonces, cumpliendo años en París, tenemos una revolución con el ascendente en Leo, y el fondo de cielo, en conjunción muy cercana, por no decir exacta, con el famoso Saturno en la casa 12. Esto, ¿verdad? Que en la revolución solar, Saturno está en conjunción con un ángulo de la revolución, esto sería particularmente llamativo, particularmente significativo, sobre todo porque es un año en el cual el manicomio se convierte en su nuevo hogar. O sea, la vivienda, el hogar, vive una transformación en esta revolución solar y es precisamente a través de este tema del encierro representado por Saturno en la casa 12. Entonces, o sea, yo creo que es un indicador a favor de tener una carta de Camille Claudel calculada para las 4:50, ¿no? En lugar de las 5 de la mañana para las 4:50. Seguimos manteniendo el mismo razonamiento que hicimos en las primeras sesiones en las cuales considerábamos el Plutón de Camille en la casa 6 o hundiendo sus raíces en la casa 6 y sigue estando en conjunción con la casa 7, solo que ahora es una conjunción más exacta, una conjunción que todavía tendría más fuerza y explicaría todavía más claramente su relación con Rodin. Es decir, a mí me gusta este ajuste, a mí me gusta este ajuste de calcular la carta de Camille para las 4:50 en lugar de para las 5 de la mañana, y es el tipo de error razonable, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Si un niño nace a las 4:50, no tiene nada de raro que quede registrado que nació a las 5, porque el redondeo que hagan sea a las 5 de la mañana. Con esa hora, a las 4:50, el fondo de cielo de la revolución solar caería en el grado 26, minuto 25, y el Saturno natal aparece en el grado 27,13. Es decir, a menos de un grado del Saturno natal, con lo cual esto se convierte en un tema de fondo de la revolución solar. Ustedes saben que cuando en una revolución solar los ángulos de la carta o un ángulo de la carta, o mejor dicho, un ángulo de la revolución toca algún punto sensible de la carta natal, uno puede esperar que ese sea uno de los temas importantes de la revolución. Y en este caso es como muy literal, ¿no? O sea, es extremadamente literal. La casa 12, la casa del... Ok, entonces les decía que esa, o sea, que cuando hacemos ese ajuste a las 4:50, obtenemos este resultado tan tremendamente significativo. Pero al mismo tiempo, uno puede tratar de utilizar un reloj
de segundo orden. ¿A qué me refiero con un reloj de segundo orden? Ver el atacir de revolución para esta revolución solar en la fecha que estamos estudiando, en la fecha en la que internan a Camilo. Vamos a ver eso. Ustedes saben que el atacir de revolución es simplemente darle la vuelta a la revolución sobre sí misma en el periodo de un año. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a abrir otra carta, otra instancia del programa. Abrimos otra instancia del programa con la revolución solar en sí misma. Ah, bueno, perdón, antes de hacer eso, ¿a qué le llaman atacir? El atacir es lo mismo que normalmente se conoce como dirección zodiacal simbólica. O sea, una dirección zodiacal simbólica sería lo mismo que un atacir. Es decir, mover todos los planetas de forma de manera uniforme, de acuerdo a una cierta velocidad. Sí, sobre la solar, o sea, darle la vuelta a sí misma sobre la solar sería ser atacir de la revolución solar. Pero uno puede hacer atacir de cualquier cosa, ¿no? Puedes hacer atacir de la entrada del sol en Aries. No es progresar el ascendente, o sea, es parecido a la progresión, pero el criterio es otro, ¿no? Sabemos que en la progresión nos movemos de acuerdo a los movimientos de los planetas en los días posteriores al nacimiento de la persona. En cambio, en las direcciones, que son una técnica diferente a las progresiones, en las direcciones los planetas se mueven, se trasladan dependiendo de determinados criterios, ¿no? De distintos criterios. Por ejemplo, en las direcciones primarias o en las direcciones ecuatoriales se utilizan los movimientos reales de los planetas sobre la esfera celeste en el transcurso del día del nacimiento de la persona. Pero en las direcciones zodiacales, lo que son las direcciones zodiacales uniformes, ¿no? Las direcciones zodiacales uniformes o direcciones zodiacales simbólicas, en esas direcciones zodiacales, todo se mueve uniformemente, no hay nada que se mueva más rápido, no hay algo que se mueva más rápido que otra cosa. Y esa técnica en la antigüedad recibía como nombre Atacir, aunque no de la manera tan generalizada que se está usando la palabra hoy en día. Sí, efectivamente, todo se mueve en conjunto. Lo cierto es que utilizar la palabra Atacir para describir las direcciones zodiacales simbólicas de tipo uniforme resulta cómodo. ¿Cuál es el fin de esta técnica? Estudiar el clima astrológico, Vicky, o sea, las direcciones, las progresiones y el resto de los tránsitos, o sea, todas las diferentes técnicas astrológicas sirven para hacernos una idea de qué se está moviendo en el clima astrológico de una persona en un determinado momento. Son diferentes relojes. O sea, lo interesante es que cada una de estas técnicas representa un reloj distinto. Como les decía antes, los tránsitos son un reloj muy importante, pero no son el único reloj. En particular, cuando uno está estudiando una revolución solar, para ver los momentos en los cuales se pueden activar acontecimientos en la vida de la persona a lo largo del año, la técnica del atacir o de darle la vuelta a la revolución solar sobre sí misma en el transcurso de un año, es una técnica que normalmente bastante informativa, pues es una técnica que nos da buena información. Vale, pero antes de hacer eso, antes de hacer el atacir, bueno, terminando la idea, Viviana, el término atacir realmente es una palabra árabe antigua que nosotros estamos utilizando hoy en día de una forma más amplia a como lo utilizaban los árabes. Así que es una palabra antigua, pero al mismo tiempo representa una visión moderna que se ha construido a partir de rescatar técnicas antiguas. Quien ha introducido todo este tema de los atacires es el astrólogo español Tito Maciá. Si te interesa el tema, bueno, es cuestión
de buscar, ¿verdad? Lo buscas en Google, y seguramente llegarás a su página y entonces ahí obtendrás más información. Vale, perfecto. Pero en todo caso, esto de hacer atacir de la revolución solar, uno lo hacía antes de que se declarara esta fiebre de los atacires. Solamente que uno no lo llamaba hacer atacir de revolución, sino que decíamos avanzar la revolución o dirigir la revolución. Pero es verdad que la palabra tacir es una palabra cómoda, ¿no? Y como palabra cómoda termina ganándose su lugar dentro del lenguaje astrológico. Pero bueno, antes de ver lo del atacir de la revolución, este, eh, Boris Christoph lo llama proluna. No sé, Viviana, creo que no es lo mismo. Creo que lo que a lo que Boris Christoph se refiere con las prolunas es distinto a los atacires. O es un caso particular de atacir, o sea, no recuerdo muy bien. Pero no es lo mismo, no es el mismo concepto. Vale, entonces, es el término, es en el término de la solar, no sé, bueno, eso nos desvía del tema, Viviana, no lo domino bien, así que no quiero ponerme a especular sobre algo que no manejo, pero por lo que yo leí alguna vez del tema de las prolunas, no estaríamos hablando de lo mismo que en los atacires, o en todo caso estaríamos hablando de un caso particular de atacir, de un tipo particular de atacir. Como digo, uno puede ser atacir de cualquier cosa, o sea, podemos hacer atacir de revolución solar, pero también podríamos hacer atacir de la entrada del Sol en Aries, o podríamos hacer atacir de una revolución nodal. O sea, el atacir es simplemente darle la vuelta a la carta sobre sí misma en un cierto término natural. El atacir, por ejemplo, cuando se habla de profecciones, si alguna vez has oído hablar del término profecciones, las profecciones son un tipo particular de atacir. Igual que las direcciones zodiacales, lo que se llaman direcciones zodiacales, también serían un tipo particular de atacir, ¿no? Pero como digo, no nos vamos a ir por allí. Tenemos aquí la Revolución Solar de Camille Claudel para ese periodo 1912-1913, calculada con la modificación que hicimos de su hora de nacimiento, ¿no? La carta calculada para 10 para las 5, ¿no? Para las 4:50. En cualquier caso, ya sea a las 5 de la mañana o a las 4:50, definitivamente es notabilísimo que en esta revolución solar tengamos a Neptuno en la casa 12 haciéndole oposición exacta a Venus de revolución solar en la casa 6. ¿Por qué digo que esto es notable? Bueno, porque ya sabemos que la casa 12 tiene que ver con toda esta experiencia del encierro y el manicomio, y la casa 6 tiene que ver con el tema de la salud. Y además hay otro factor de esos impresionante, que es una revolución solar en la que el regente de la casa 12 y el regente de la casa 1 están en conjunción. La casa 12 está en cáncer, entonces la luna sería el regente de la casa 12, y el ascendente en Leo tendría como regente al sol. Entonces la luna y el sol son los regentes de la casa 12 y de la casa 1. Cuando el regente de la 12 y el regente de la 1 están en conjunción, las experiencias de casa 12 se pueden amplificar porque es el regente del ascendente, el regente de la 1, entrando en contacto con esos temas de casa 12 que tienen que ver con la disolución del yo, o sea, el indicador que tiene que ver con la identidad en contacto con el indicador que tiene que ver con la disolución de la identidad. De hecho, los contactos a nivel de carta natal entre el regente de la 12 y el regente de la 1 muchas veces tienen que ver con problemas para afirmar la propia identidad y también pueden tener que ver con actitudes autodestructivas. De hecho, en la antigüedad, o sea, por supuesto que uno nunca puede tomarse estas píldoras de la antigüedad como una ley,
pero en la antigüedad se solía decir que tener el regente de la 12 en conjunción con el regente de la 1 indicaba una tendencia al suicidio. Pero lo que podemos decir en el fondo es que tener al regente de la 12 y al regente de la 1 en conjunción en una carta natal, ojo, estoy hablando de carta natal, en una carta natal puede activar con mucha fuerza los temas de casa 12. En su lado negativo, una disolución del yo que puede darse en términos autodestructivos o en términos de locura. En su lado positivo podría ser espiritualidad, inspiración, o sea, no hay que verlo con esa mirada medieval en la cual estos emplazamientos serían necesariamente negativos. Pero lo que definitivamente llama la atención es que en esta revolución solar en la que ella vive una gran experiencia de casa 12, el regente de la 12 y el regente de la 1 estuviesen en conjunción. Eso definitivamente es llamativo. Para completar la historia, aquí sí tenemos un dedo de Dios perfecto. En esta revolución solar tenemos un dedo de Dios formado por Júpiter y las Lilith, y el vértice de ese dedo de Dios es precisamente Neptuno en la casa 12. Y ese Neptuno en la casa 12 que además le está haciendo oposición, o sea, está recibiendo, perdón, la oposición de Venus. Entonces, bueno, nada, definitivamente lo mínimo que uno podía decir es que era un año en el que la Casa 12 tenía un protagonismo particularmente grande. Cuando uno ve retrospectivamente estos indicadores y se da cuenta de qué fue lo que ocurrió, bueno, definitivamente termina siendo impresionante. Pero vamos a ver entonces lo que les decía, ¿no? Lo de la TASIR de revolución. Este, eh, Simplemente colocamos como dato de background, ¿verdad? En la carta de background colocamos la fecha en la que ella fue internada, la fecha en la que es internada. Entonces, fíjense, en el core data tenemos la revolución solar 1912-1913 y en el background data tenemos la fecha en la que ella fue internada. Bueno, si nosotros ahora activamos esta opción que dice RSDIR, esto, a ver, Viviana dice, lo que no veo, cómo viendo esa solar se puede anunciar internación por locura. Espérate un momentito que vamos a regresar allí. Lo que no veo, cómo viendo esa solar se puede anunciar. Bueno, no es que esté diciendo que esta solar necesariamente iba a implicar internación por locura. Lo que sí es cierto es que definitivamente el tema de Casa 12 tenía un protagonismo extremo, es decir, Neptuno, el planeta naturalmente asociado a la casa 12, en la casa 12, recibiendo ese dedo de Dios, siendo vértice de ese dedo de Dios, y el regente de la 12 y el regente de la 1 en conjunción. O sea, definitivamente el protagonismo de la casa 12 es muy grande. En su sentido positivo, uno podría haber esperado que o sea, que ese año fuese un año de mucha inspiración, pero en su lado negativo puede ser efectivamente el término de la locura. A ver, Viviana dice, lo que digo, que una vez que pasó lo puedo encontrar no antes. Sí, y eso ocurre con mucha frecuencia, Viviana, ese es el tipo de cosas que en astrología vemos con mucha frecuencia y yo creo que hay una razón estructural dentro de lo que es el mecanismo astrológico para que eso sea así. Y esa razón estructural tiene que ver con el libre albedrío, con la libertad humana, o sea, y con el hecho de que los símbolos se pueden vivir de diferentes maneras. O sea, no tendría gracia que cuando Camille Claudel era una bebé, uno hubiese puesto esta revolución solar de cuando ella tenía 48 años y le hubiesen dicho a la madre, wow, o sea, vayan guardándole la camisa de fuerza porque a los 48 años la van a internar. En realidad, que a los 48 años esta revolución solar se haya vivido de esta manera, tiene que ver con toda la historia
y todas las decisiones y todo el despliegue del libre albedrío que tuvo ella a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no es que tenemos que empeñarnos en buscar en los indicadores astrológicos la bola de cristal, ¿verdad? El mapa infalible que me va a decir exactamente lo que le va a pasar a la persona. Pero lo que cualquier astrólogo habría visto al observar esta revolución solar es que era un año en el que la casa 12 era muy fuerte. Entonces, por ejemplo, desde la óptica moderna, uno le dice a la persona, es necesaria la experiencia, no entiendo el comentario, no sé si te refieres a que es necesaria la experiencia de la internación o que es necesaria la experiencia de vida para llegar a interpretar la carta, no entendí el comentario, pero en todo, ok, lo segundo, ¿no? Que es necesaria la experiencia de vida, correcto, el telón de fondo, ¿no? O sea, digamos que si estamos en el aire y vemos una carta como esta, una revolución solar como esta, desde una óptica moderna, uno tendría que hacerle las advertencias a la persona. Uno le debería decir a la persona, mira, este es un año excelente para que tengas contacto con la inspiración, con el mundo de los sueños, para que hagas búsquedas espirituales, pero tienes que tener cuidado con el abuso de drogas, tienes que tener cuidado con las adicciones, tienes que tener cuidado con cualquier situación que te lleve a perder contacto con la realidad. Una posibilidad que se te podría presentar sería alguna situación de encierro. De hecho, cuando uno ve esto, y supongamos que le estamos leyendo la carta a Camille, le estamos leyendo su revolución solar 1912-1913 y tenemos la información más o menos de cómo es su vida y de qué es lo que está haciendo. Bueno, la tendencia natural habría sido interpretar este énfasis de Casa 12 como una radicalización de ese encierro que ella ya estaba viviendo. O sea, algo así como, mira, la tendencia este año es a que esté aislada del mundo, encerrada del mundo. Claro, si también tenemos idea del trasfondo, ¿verdad? Si tenemos idea de las tensiones familiares que se estaban moviendo, ahí sí habríamos podido ver el peligro de ser internada. El punto, Viviana, es que uno interpreta los indicadores astrológicos también con un ojo en el terreno, con un ojo en la realidad. O sea, uno tiene por una parte los mapas, que son la carta y demás indicadores, y por otra parte tiene la información del consultante que nos aporta ese elemento de libre albedrío, o sea, que nos dice bueno, ¿cómo es que la persona ha jugado sus cartas hasta el momento actual? Y entonces allí, entre las dos cosas, es que uno termina haciendo una síntesis. Vale, correcto, estás de acuerdo con eso. Vale, por supuesto que en este caso, suponiendo lo que dijimos, que, la hora de nacimiento de Camille fuese las 4:50 de la mañana, nos habríamos encontrado con ese otro elemento perturbador de una revolución solar en la que el fondo, o sea que además de tener todo ese énfasis de la casa 12, tendría también el fondo de cielo en conjunción con el Saturno en casa 12 natal, ¿no? Eso habría terminado como de por lo menos movernos un poquito, ¿no? Por lo menos inquietarnos. Lo mínimo que ocurre con una una configuración como esa sería que uno respire hondo y diga, wow, aquí como que puede efectivamente darse una manifestación fuerte de los temas de Casa 12. Igual todavía podríamos querer apostarle a una manifestación positiva de esos temas, o sea, fuerte pero positiva de esos temas, pero de todas, la Casa 12 se volvía protagónica en ese año. Claro, también era protagónica la casa 5, la casa de la creatividad, algo así como que si ella hubiese jugado sus cartas de una manera diferente, podría haber sido un año muy creativo. Pero dado precisamente todo ese proceso en el cual ella ya venía de aislamiento y de destruir sus propias obras, bueno, es natural la forma en la que esto terminó constelándose.
Vale, entonces ahora sí, ¿no? Vamos con lo del Atacir. Coloco, como les decía, en la carta principal, coloco la Revolución Solar 1912-1913, y en la carta secundaria, en el background data, coloco la fecha en la que ella es internada. Y luego activo esta opción que se llama RSDIR. Esta opción no viene natural en el set, uno las tiene que programar, ¿no? O sea, los atacires, los distintos atacires, uno los tiene que programar. En particular, este RSDIR sería el atacir de revolución solar o la dirección de revolución solar. Fíjense que yo la llamé RSDIR porque era dirección de revolución solar, como lo llamé originalmente. Porque esto yo se lo agregué a las opciones del programa antes de que comenzara toda esta fiebre de los atacires que se ha dado en los últimos meses. Ok, bueno, entonces, activo, ¿verdad? Activo RSDIR. Y entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo con eso? O sea, estoy obteniendo el desplazamiento de la revolución solar sobre sí misma a esa fecha. Es decir, ¿qué es lo que estaba activándose por contactos de la revolución solar consigo misma al momento de dar la vuelta a lo largo de un año? Vamos a rebajar un poquito el orbe para quitar las líneas superfluas. ¿Ok? Así lo vemos mejor. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos teniendo allí? Bueno, un primer punto que definitivamente, por lo menos a mí, me llama muchísimo la atención, es que el mediocielo de la revolución solar estuviese en el grado 29 de Cáncer, apenas a 4 grados del Neptuno. Y el punto exacto, o sea, el punto en el que o sea, recuerden que unos poquitos días antes, ajá, entonces les decía, que recuerden que unos poquitos días antes de ella ser internada muere el papá, ¿no? Y definitivamente, igual que es impactante el hecho de ser internada en un manicomio, también es impactante para ella la muerte del padre, ¿no? Entonces, fíjense, si uno toma, si uno toma eso como referencia, vamos a movernos, ¿verdad? Vamos a movernos en días, nos movemos hasta el día 3, ¿verdad? Porque fue el día 3 que murió el papá, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Déjenme chequear eso. La muerte del padre, correcto, el día 3. La muerte del padre, ¿verdad? Ocurre cuando ese ascendente, cuando ese medio cielo de la revolución solar estaba en el grado 22. Entre el momento de la muerte del padre y el momento en el cual es internada, ese medio cielo de la revolución solar estaba pasando precisamente sobre el Neptuno, es decir, en esos días en los cuales se empezó a mover, ¿verdad? Se empezó a generar toda esa conspiración familiar que tiene como resultado final el que ella sea internada, corresponde precisamente al momento en el que el medio cielo de la Tacir de Revolución Solar está pasando sobre ese famoso Neptuno en casa 12, que veíamos como un punto fuerte. Entonces, evidentemente, cada vez que un ángulo de la carta, en este caso un ángulo de la revolución, toca un punto, es un momento en el cual se pueden manifestar los acontecimientos asociados a ese emplazamiento. Entonces, teniendo en cuenta lo sensible que se veía ese punto, lo sensible que se veía ese Neptuno en la revolución solar, no tiene nada de raro que cuando el primer ángulo lo tocó, fíjense que o sea, los ángulos se van moviendo en este sentido, ¿no? En el mismo sentido natural de los signos. Entonces, el primer ángulo de la carta que toca este Neptuno es precisamente el medio cielo. Bueno, en la época de esta revolución solar, en la que el medio cielo dirigido, el medio cielo por Atacir, toca
el Neptuno de la revolución es la época en la que se activa este acontecimiento tan fuerte del que estamos hablando. Entonces, definitivamente, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que este es un argumento para tener la carta de Camille, para colocar la carta de Camille alrededor de las 4:50, pues, minutos antes, minutos después, pero alrededor de las 4:50. Y definitivamente también es uno de esos factores que nos lleva a decir que el clima astrológico en el momento en el que ella es internada es muy coherente con la experiencia. Fíjense otras cosas interesantes, por ejemplo, Marte, o sea, en esta revolución solar, Quirón y Lilith 1181 estaban en conjunción. O sea, Quirón que tiene que ver con el dolor, Lilith 1181 que tiene que ver con el sacrificio, los dos indicadores estaban en conjunción. El Quirón en el grado 6, Lilith 1181 en el grado 9. Bueno, Marte estaba justo en el grado 6, recuerden que esto se mueve un grado por día, Marte estaba justo pasando sobre ese Quirón natal y en los días sucesivos pasó sobre esa Lilith 1181, es decir, Marte estaba pasando por esta zona asociada al dolor y al sacrificio. Entonces, nada, definitivamente la correspondencia entre lo que tenemos como manifestación concreta y los indicadores astrológicos es definitivamente notable, pues, ¿no? Es impresionante. Esos serían los indicadores notables cuando lo vemos por Atacir de Revolución. Vamos a ver otro reloj. Vamos a observar otro reloj. Ok, vamos a colocar otro reloj. Ok. Vamos a volver a colocar la carta natal. Volvemos a colocar la carta natal de Camille. Y ponemos la misma fecha. Ok, ahí está puesta. Ok. Y vamos a ver direcciones ecuatoriales. Las direcciones ecuatoriales son una técnica, digamos, mucho más antigua, ¿no? Bueno, o no más antigua, perdón, más conocida. Es una técnica más conocida. Las direcciones ecuatoriales son una variante de las direcciones primarias, a diferencia de lo que ocurre en los atacires, donde todo se mueve de manera uniforme. La ubicación de los planetas, cuando trabajamos con direcciones primarias, o direcciones ecuatoriales o cualquiera de estas otras direcciones en las que nos podemos encontrar, las direcciones de arco solar, por ejemplo. En todas esas direcciones hay cálculos matemáticos complejos que se realizan sobre la esfera celeste, que son los que nos llevan a determinar la posición de los planetas, a dónde voy a mover yo cada planeta, y esos cálculos se manejan de forma individual a diferencia de los atacires, donde, bueno, simplemente o sea, si yo desplacé un planeta 5 grados, todos los planetas los desplazo 5 grados, o sea, los desplazamientos son todos uniformes. Bueno, entonces, por direcciones ecuatoriales, tendríamos que el ascendente estaría en el grado 0,37 de Capricornio y ella tenía su Mercurio en el grado 1,28 de Capricornio, es decir, el ascendente dirigido estaba, por direcciones primarias, estaba a punto de tocar su Mercurio. Esta cercanía del ascendente dirigido a Mercurio sería un indicador significativo de lo que ocurre en el momento. Claro, no es exacta, ¿verdad? No es que sea exacta, claro. Tendríamos que ajustar todavía más la hora, tendríamos que hacer un ajuste en la hora, si pretendiéramos que este ascendente cayera justo allí, justo en contacto exacto con este Mercurio. Pero basta con que esté cerca para que uno diga, wow, Camille se estaba acercando a un momento importante de su vida, a un momento significativo en su vida, que tendía a activar, entre otras cosas, su casa 8. ¿Por qué su casa 8? Porque Mercurio
rige a Géminis en la cúspide de la casa 8. Pero las direcciones más fuertes, las direcciones más impactantes que ella tiene en ese momento, no son direcciones que tengan que ver con los ángulos de la carta. Esta es interesante y apunta definitivamente a que la hora estaría por allí, cerca de las 4:50. Como decía, minutos más, minutos menos. Pero lo que realmente es impresionante no tiene que ver con la hora exacta, porque estamos hablando de Urano y estamos hablando de Lilico Osculatriz. En particular, Lilico Osculatriz en el grado 1144 de Escorpio le estaba haciendo oposición a Plutón en el grado 1141 de Tauro. Ah, perdón, disculpen, aquí me equivoqué en algo, perdón. Esto lo estoy calculando con la 5. Déjenme calcularlo con el cambio que hicimos. Vamos a calcularlo con el cambio que hicimos con las 4:50. Vamos a ponerlo con las 4:50. Ok, fíjense, con las 4:50 se pierde o sea, se aleja más este Neptuno perdón, este ascendente de Mercurio. Definitivamente no era exacto, no podemos decir que era exacto. En todo caso iba a ser cada vez más protagónico en los años siguientes, pero lo que sí era exacto era esto. Lilico Osculatriz en este caso en el grado 1143 de Escorpio, haciéndole oposición a Plutón en el grado 1141 de Tauro. Fíjense, del 1143 al 1141, estamos hablando de apenas 2 minutos de arco de orbe. O sea, esta es una dirección exacta. ¿Por qué me llama tanto la atención? Bueno, porque es Lilico Osculatriz, que tiene que ver con la locura, ¿verdad? Tiene que ver, o sea, como dijimos antes, con el caos, con la desorganización, y puede generar esas situaciones que se proyectan como locura desde la casa 12, que tiene que ver con este tema del manicomio, haciéndole oposición nada más y nada menos que a Plutón, que es el regente moderno de su ascendente Escorpio. Entonces, bueno, esta dirección o sea, tiene una relación demasiado clara y demasiado exacta con el acontecimiento específico que estamos revisando. Luego, para completarlo, ¿verdad? Para terminar de hacerlo llamativo, resulta que Urano en ese mismo momento le estaba haciendo cuadratura a ese Plutón, Urano en el grado 1131, haciéndole cuadratura a Plutón en el grado 1141. En este caso, tenemos 10 minutos de arco, que sigue siendo muy exacto. 10 minutos de arco sigue siendo un orbe bastante pequeño. No es tan impresionante como los 2 minutos de esta Lilico Osculatriz, pero igual, definitivamente este Urano, haciéndole cuadratura a ese Plutón, también formaba parte de la historia, sobre todo porque recordemos que los planetas arrastran el significado que tienen a partir de su emplazamiento natal. Y entonces estamos hablando de un Urano que en la carta natal está en la casa 8. Y estamos hablando de una Lilico Osculatriz que está en la casa 11 y definitivamente el tema de los grupos, de la relación con los grupos, de cómo ella era percibida en términos de grupos de referencia, o sea, la percepción que podían tener de ella los grupos que la rodeaban, también fue otro de los factores que formó parte de la historia. Entonces, esos dos contactos, de Urano a Plutón y de Lilico Osculatriz a Plutón, definitivamente tienen que ver de manera muy clara con el acontecimiento que estamos revisando. Claro, a nivel de ángulos de la carta, realmente no tendríamos nada bueno, perdón, miento, fíjense, no me había fijado. Fíjense que si hacemos el cambio de la hora a las 4:50, fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? No perdemos esa cercanía del ascendente a Mercurio, pero ganamos algo más significativo. Ganamos algo que definitivamente sí tiene que ver con toda claridad con el acontecimiento, porque el fondo de cielo, ¿verdad? El indicador que tiene que ver
con la familia, con el hogar, estaría pasando justo sobre la luna. El fondo de cielo en el grado 1136, por direcciones ecuatoriales, el fondo de cielo en el grado 1136 y la luna natal en el grado 1101. Es decir, tenemos un contacto también exacto por direcciones del fondo de cielo con la luna. Esto puede hablar precisamente de un momento protagónico de ese arquetipo lunar, ¿no? Un momento protagónico de esa figura materna que describíamos como conflictiva, retadora, poco nutritiva desde el punto de vista emocional. Y bueno, nada, es un momento en el que por direcciones estaría alcanzando un tremendo protagonismo. Esto definitivamente es llamativo. Esto sí, de nuevo, es otro argumento a favor de una hora de nacimiento alrededor de las 4:50. Bueno, lamentablemente, hoy estuve, disculpen, no preparé bien la charla de hoy. He tenido muchísimo trabajo durante la semana y no tuve tiempo de ponerme a preparar bien la charla antes de comenzar, que normalmente lo hago, ¿no? Bueno, gracias Viviana, me alegra que te haya gustado, pero lo cierto es que no pudimos cerrar el tema. Yo pretendía que hoy cerráramos el tema de Camille Claudel, y resulta que bueno, que no, se nos está quedando, ¿verdad? Se nos está quedando en el tintero la comparación con el hermano, y estudiar también algunas otras fechas, en las cuales estuviesen involucrados, por ejemplo, en la relación con Rodán, en fin, ¿no? Entonces, nada, vamos a tener otra charla más, el próximo viernes se lo volvemos a dedicar a Camille Claudel y a Auguste Rodin, y vamos a ver si en la próxima charla efectivamente sí logramos cerrar este tema, que por supuesto es interesantísimo, ¿no? Porque son personajes apasionantes. Pero vamos a ver si para la próxima sesión logramos cerrar el tema de Camille Claudel y Auguste Rodin. Bueno, nada, lo voy a dejar hasta acá, voy a dejarlo hasta acá, por lo pronto. No sé si tiene alguna pregunta o comentario. Vale, correcto, también igual buen fin de semana para todas. Les recuerdo que mañana tenemos la charla de arte y astrología para quienes quieran participar. Vamos a seguir hablando de Jean Cocteau. Y a ver, Vicky dice, para mí fue un acercamiento con estas nuevas técnicas muy interesantes. Vale, correcto, ¿no? Estas técnicas de las direcciones y atacires, que no son tan conocidas fuera del mundo astrológico, ¿no? Digamos que normalmente la persona que se acerca a la astrología tiene nociones de tránsitos, a veces de progresiones, de revolución solar, pero estas técnicas, las direcciones ecuatoriales y los atacires, son técnicas muy poderosas, ¿no? Técnicas que definitivamente todo astrólogo que trabaje de manera profesional tiene que incorporarlas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Tiene que ser capaz de sacarle provecho cuando toca hacer. Vale, perfecto. Entonces, bueno, nada, gracias por estar allí, y bueno, hasta el próximo viernes. Apago la grabadora.